Bueno, primero que todo les doy nuevamente la bienvenida a nuestro curso de diseño y gestión de inventarios. En esta sesión vamos a discutir los conceptos básicos en la gestión de inventario, las definiciones básicas que se requieren para entender cómo gestionar políticas de inventario. Entonces, empezamos con una primera pregunta, la cual es básicamente ¿por qué las organizaciones requieren inventarios? ¿Cuál es la razón de ser de tener inventarios en sus instalaciones? Entonces, bueno, la primera de ellas son los tiempos de reabastecimiento. Es decir, en la mayoría de los casos, las empresas no tienen a su proveedor al lado, o si lo tienen al lado, quizás no necesariamente cuando le hacen un pedido a su proveedor, este les despacha inmediatamente. Dicho de otra manera, existe un tiempo de reabastecimiento o el tiempo que transcurre desde que determinamos que debemos pedir, le pedimos al proveedor, el proveedor nos alista el pedido, lo despacha, hay un transporte hasta que llega y está disponible a nuestro sistema. Entonces, dado ese tiempo, piensen en el caso en que el proveedor no se encuentre incluso en la ciudad de nuestra empresa o que ese proveedor se encuentre incluso fuera del país, entonces el tiempo de reabastecimiento va a ser mayor. Por tal razón, es necesario tener inventarios para poder, digamos que tener el insumo que yo requiero hasta que recibo el pedido de mi proveedor. Entonces, el tiempo de reabastecimiento es quizás la principal razón por la cual las organizaciones tienen un inventario de los diversos productos que consumen o que venden. Muy bien, por otro lado, tenemos la incertidumbre. Digamos que cuando nosotros estamos en un proceso de planeación, lo primero que uno debe conocer es la demanda, un pronóstico de la demanda, para poder saber la cantidad de producto que requiere para poder satisfacer esa demanda. Pero ¿qué pasa? Esos pronósticos, por definición, muchas veces tienen un error asociado. Hay un error en el pronóstico, sencillamente porque en la vida real existen variaciones. Puede que el cliente me pide un poco más, un poco menos de lo que normalmente me pide y digamos que esa variabilidad yo no soy capaz de alguna forma de predecir con exactitud cuánto me van a pedir. Entonces, como no somos, digamos, no tenemos con certeza absoluta lo que nos van a pedir nuestros clientes en la mayoría de los casos, por tal razón, las organizaciones incurren en un inventario. Este inventario les permite, de alguna forma, tener un colchón ante esa incertidumbre. De tal manera que si alguno de esos clientes pide más de lo que normalmente ha pedido, entonces digamos que ese inventario que tenemos para la incertidumbre nos permite cumplir con ese pedido, digamos que un poco inesperado. Por otro lado, tenemos las economías de escala. Las economías de escala básicamente se refiere a comprar más de lo que requiero o fabricar más de lo que requiero o fabricar en un lote de mayor cantidad a la demanda natural de la empresa con el fin de acceder a economías de escala. Esto lo vemos en el típico caso, por ejemplo, cuando estamos importando una materia prima a otro país y digamos que el costo de transporte, el flete, es bastante alto. Entonces, en estas situaciones vale la pena hacer una compra de alto volumen y no una compra pequeña para que ese volumen haga que el costo de transporte por unidad de carga sea bajo. Entonces, la economía de escala, digamos que es una de las razones por las cuales las organizaciones, cuando desean acceder a esa economía de escala, compran un poco más de la demanda del día a día, de tal manera que se construye un inventario. Entonces, estas tres razones no son las únicas, pero sí son las principales por las cuales las organizaciones requieren gestionar inventarios. Entonces, hablemos un poco de qué trata la gestión de inventario. Bueno, básicamente lo que queremos con la gestión de inventario es garantizar de que tenemos la disponibilidad de los insumos que utilizamos para nuestra producción o que tenemos los productos terminados que el cliente nos va a pedir. Eso sí, tenemos que buscar un equilibrio entre dos objetivos principalmente. Uno es el costo de ese inventario, cómo gestionar de una forma eficiente los inventarios de la organización. Y el segundo es mantener un nivel de servicio deseable para nuestros clientes. Esto es importante porque estos objetivos algunas veces en general son contradictorios. ¿Cómo así? Si yo quiero tener un nivel de servicio alto,
el tener un inventario alto de alguna forma es la clave para ese nivel de servicio alto, pero si yo aumento mi inventario, entonces afecto los costos asociados a la gestión de inventarios. Entonces, por esa razón, cuando estamos trabajando el diseño de políticas de inventario, es que buscamos un equilibrio entre mi nivel de servicio y los costos asociados a la gestión. Algo que es importante anotar acá, muchachos, es que los inventarios se manejan en cualquier organización. No importa si esta organización, digamos que es fabricante o es un distribuidor de un producto físico, o si por otra parte la empresa es encargada de comercializar algún servicio. De igual manera requiere de existencias. Por ejemplo, la universidad no vende un producto tangible, sino un servicio de educación, pero requiere de gestionar inventarios de ciertos productos para poder prestar sus operaciones. Por ejemplo, se requieren marcadores para los profesores, se requiere papelería para toda la parte administrativa. Lo mismo ocurre con empresas como podemos ver los hospitales, que repito, tampoco venden un producto tangible, sino que prestan un servicio de salud. Sin embargo, requieren de una gestión eficiente de inventarios y de hecho es un poco más crítico, porque si por alguna razón la política que se diseña para, vamos a poner un ejemplo, las jeringas, la política de inventario que tiene para el control de inventarios de jeringa en ese hospital no es buena, y cuando, digamos, hay un pico de utilización de jeringas, nos quedamos sin jeringas en el hospital. Imagínense las implicaciones que esto conllevaría. Entonces, sí quiero mostrar la universalidad de la gestión de inventarios, que no solamente es algo de empresas que fabrican un producto, sino cualquier entidad, digamos que así sea que lo que comercializa es un servicio o que incluso sea sin ánimo de lucro, incluso en nuestras casas. Nosotros en la casa hacemos una gestión de inventario a pequeña escala, pero una gestión de inventario con la comida, con los artículos de aseo en general. Siempre, digamos que de alguna forma todos hemos tenido un contacto con la gestión de inventarios. Revisamos cómo están los insumos, si falta algo, nos damos cuenta si se está acabando y procedemos a ir a un supermercado o una tienda para poder reabastecernos nuevamente. Entonces, la gestión de inventarios es quizás digamos algo, uno de los procesos que todos ustedes han realizado alguna vez en su vida. Sin embargo, quizás no somos tan conscientes de ese proceso de decisión detrás de esas decisiones que toman ustedes en su cotidianidad. Muy bien. Cuando uno está trabajando en la gestión de inventarios y quiere diseñar una política de inventarios, debe responder tres preguntas claves. O sea, es decir, cuando estamos en nuestra organización y queremos establecer las políticas de inventario para ciertos productos, en general debemos responder estas tres preguntas. La primera, ¿con qué frecuencia se debe evaluar el inventario? Aquí hablamos principalmente de dos tipos de frecuencia. Hablamos de una revisión continua. ¿A qué se refiere una revisión continua? Se refiere a que vamos a revisar nuestro inventario después de cada transacción. Es decir, cada vez que el artículo A salga, es decir, nos hagan un pedido y despachemos una cantidad de ese artículo A, entonces una revisión continua, revisa inmediatamente cuánto inventario nos queda para determinar si hay que pedir o no. Eso es una revisión continua, es decir, se hace permanentemente después de cada transacción. Por otro lado, tenemos las revisiones periódicas. Una revisión periódica se refiere a aquella revisión en la que se establece un periodo de revisión. Por ejemplo, la organización puede fijar que va a ser una revisión diaria, es decir, cada día. No, digamos que no lo hace permanentemente dentro del día, no, sino que se fija una hora, por decir algo, a las 10 de la mañana de todos los días, se revisan los inventarios y aquellos artículos en los que se considera que se debe pedir, se hace el pedido. Entonces, miren la diferencia entre una revisión periódica y una revisión continua. La continua, yo reviso mi inventario después de cada transacción, mientras que en la periódica se define un intervalo de revisión y fiel a ese intervalo se revisa y se hacen pedidos. Si el intervalo de revisión es diario, se revisa el inventario día a día. Si el intervalo de revisión es semanal, yo reviso mi inventario una vez a la semana. Si es mensual, lo reviso una vez al mes. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Con qué frecuencia se debe evaluar nuestros inventarios? Esto depende del tipo de producto. Más adelante vamos a ver que incluso en una organización que maneja una gran cantidad de productos,
puede que algunos productos sea de nuestro interés manejarlos con una política de revisión periódica, mientras que otros nos interese más con una política de revisión continua. Más adelante vamos a discutir, digamos, qué factores me llevan a utilizar una política o la otra. Muy bien. La segunda pregunta clave es cuándo se debe realizar una orden de reabastecimiento. Este es, ¿en qué periodo voy a pedir? Esta pregunta invita a decir, bueno, ¿cuál es mi criterio para decidir si debo hacer un pedido o no de ese producto? Vamos a ver diferentes tipos de criterio. Un criterio es cuando tenemos un inventario mínimo o el famoso punto de reorden. Ese inventario mínimo o punto de reorden básicamente lo que quiere decir es que cuando la posición de inventario del artículo sea menor o igual a ese punto de reorden o a ese inventario mínimo, debemos hacer un pedido. Si al momento de yo revisar la posición de inventario está por encima del punto de reorden, es decir, tengo más de aquel punto que me indica cuándo pedir, entonces no pido, sino que espero a la próxima revisión para evaluar si debo pedir o no. Entonces, esa es la segunda pregunta que debemos responder cuando estamos diseñando una política. ¿Cuándo vamos a hacer un pedido? Y la tercera pregunta clave es cuánto vamos a pedir. ¿Qué cantidad de ese artículo se va a pedir? ¿Listo? Entonces, esas son nuestras tres preguntas. ¿Con qué frecuencia revisamos el inventario? ¿Cuándo se debe hacer un pedido? Y la cantidad que debemos ordenar. Ahora, en las organizaciones vamos a encontrar diferentes tipos de inventario. Tenemos inventario de producto terminado. Es aquel, digamos, inventario que está listo para ser despachado si un cliente lo requiere. Es decir, si recibo un pedido de mi cliente, puedo hacer uso del inventario de producto terminado. Hablamos del inventario de producto en proceso, como su nombre lo indica. Se refiere a aquellos productos que iniciaron la fabricación, pero que aún no están listos. Todavía están en mi proceso productivo y requieren, digamos, que de ciertos pasos para poder llegar a ser producto terminado. Por otro lado, tenemos las materias primas, son los insumos que vamos a utilizar para la producción, para la fabricación, pero cuando hablamos de inventario de materia prima se refiere a que lo recibimos del proveedor y aún no hemos empezado a procesarlo, simplemente lo tenemos almacenado para posteriormente poder pasar a un proceso de fabricación. Y tenemos un cuarto tipo de inventario que son las famosas MRO. Las MRO se refieren a aquellos insumos para el mantenimiento, reparación y operaciones. Es decir, quizás mi producto principal sean marcadores, por ejemplo. Entonces, para mis marcadores tenemos que los insumos son tinta, ciertos plásticos, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de las MRO de esa organización, nos referimos principalmente, piensen por ejemplo en piezas de repuesto para la maquinaria del proceso de producción. Si yo tengo esas piezas en inventario, digamos que esas piezas o esas partes no están relacionadas directamente con mi producto terminado. No tienen, digamos, relación directa con ese producto que yo estoy fabricando y vendiendo posteriormente. Cuando hablamos de MRO nos referimos principalmente a materiales y partes de apoyo para la organización, o sea, para el mantenimiento, sea para la reparación o también incluso para las operaciones, por ejemplo, si se requieren hojas para imprimir alguna información que requiera el equipo administrativo de la empresa, la fuerza de ventas, por ejemplo, requieren hablamos de los cartuchos de tinta para las impresoras, etcétera, etcétera. Son, digamos que unos recursos que se requieren para el funcionamiento de la organización, pero que no están ligados directamente a el producto o el servicio que la empresa está fabricando o comercializando. Entonces, esos son, digamos que los principales tipos de inventario. Algunos autores hablan de una clasificación funcional de los inventarios. Vamos a discutir alguna de ellas. El primero es un inventario en tránsito. ¿A qué se refiere un inventario en tránsito? Bueno, básicamente es un inventario que no ha llegado a mi organización. Es decir, imagínense que somos unos distribuidores de un producto, tenemos existencias, tenemos inventarios en la bodega, está disponible en la bodega, pero nosotros le hicimos un pedido a nuestro proveedor, que en este caso es un fabricante de ese producto que nosotros estamos comercializando,
y ese fabricante despacha ese producto y ese producto viene en camino. Entonces, en todo este trayecto hablamos de inventario en tránsito, es decir, cuando el inventario viene en un vehículo, viene en el barco, cuando viene en transporte en general, estamos hablando de que es un inventario en tránsito. Listo, es decir, que aún no está disponible en mi organización, pero sabemos que ya viene en camino. Es decir, es algo que ya se pidió, pero no ha llegado. Muy bien. Por otro lado, tenemos el inventario de seguridad. Ese inventario de seguridad está asociado directamente a la incertidumbre. Se diseña el inventario de seguridad para poder lidiar con la incertidumbre en la demanda. Nosotros podemos de alguna forma cuantificar la variabilidad de la demanda utilizando métricas de desviación estándar, varianzas, coeficientes de variación, que nos permiten tener una idea de la incertidumbre y a partir de esa incertidumbre estimamos un inventario de seguridad. En nuestras futuras clases vamos a aprender a cómo calcular el inventario de seguridad, que repito, es aquel que me permite lidiar con la incertidumbre en la demanda. Por otro lado tenemos el inventario de ciclo. El inventario de ciclo se refiere básicamente al inventario que uno tiene para la demanda promedio, es decir, para la demanda esperada. El inventario de seguridad es para la incertidumbre, el inventario de ciclo es para la demanda esperada, para el valor esperado de la demanda, es decir, la demanda promedio básicamente. Ahora mismo estoy seguro que va a haber un poco de confusión o digamos que es difícil visualizar un poco el inventario de ciclo y el inventario de seguridad, pero le garantizo que cuando estemos hablando de las políticas de inventario, la distinción va a ser muy clara. Y por otro lado tenemos el inventario de anticipación. Este inventario de anticipación es aquel inventario que se construye porque se tiene certeza de un evento futuro que va a generar un pico de demanda. Por ejemplo, el caso, digamos, clásico de nuestra ciudad, quiero que piensen en carnavales y todas las industrias alrededor de los carnavales, empresas que van a experimentar picos de demanda durante la realización de estos carnavales. ¿Qué ocurre? Quizás la capacidad de producción de la empresa durante el mes de carnavales no es suficiente para poder cumplir con la demanda de ese periodo. Por tal razón se requiere un inventario de anticipación, es decir, en meses previos se arranca una producción, digamos, mayor a la normal para poder construir ese inventario de anticipación de tal manera que cuando llegue el evento que se estaba esperando se pueda cumplir con la demanda. Este inventario de anticipación es diferente al de seguridad, porque el de seguridad es para la incertidumbre, algo que yo no sé que pueda pasar. Pero el inventario de anticipación se refiere a un inventario que se construyó porque se tenía certeza de algún evento que me iba a jalonar un aumento en la demanda. Muy bien. Una parte fundamental de la gestión de inventarios es cómo controlar los inventarios. Esto quiero digamos, que ustedes visualicen un poco la tarea compleja digamos, que abarca el control de inventarios. Imagínense por un instante, quiero que hagan el ejercicio, piensen, piensen en la tienda más cercana que tienen a su casa. No sé si está en la esquina, la tienda más cercana a la casa de ustedes. Imagínense entrando a esa tienda y piensen en todos los productos diferentes que tiene esa tienda. Ustedes llegan, ven el mostrador del tendero donde tiene varios dulces. Siempre cuando uno entra en la parte de atrás ve la nevera como con todas las gaseosas, diferentes gaseosas, todos los sabores, diferentes tamaños, las personales, las 2 litros, si el envase es retornable o no retornable, ¿verdad? También tenemos, ahora que está todo lo que son tés, jugos, piensen ahora en los diferentes productos que nos vende la tienda. Las pastas, por ejemplo. Que la pasta puede ser que espagueti, puede ser los tornillos, pueden ser las conchitas, pueden ser diferentes tipos, digamos, de las formas que tiene esa pasta. Ahora, ¿cuántas marcas diferentes hay en esa, nada más de pastas? Las presentaciones, los tamaños del empaque, que si es de 250 gramos, de 500 gramos, en fin, miren, digamos, mencioné solamente pocos productos, pero a la mente, digamos, de uno le vienen una gran cantidad de referencias que esa tienda debe manejar. Es decir, perfectamente esa tienda puede administrar más de 10.000 referencias. Estamos hablando de una tienda pequeña,
que no tiene un software quizás para gestionar esos inventarios, pero sí nos invita a pensar, digamos, de la labor compleja que es la gestión de inventarios, porque digamos que una entidad tan pequeña y todas las referencias de productos que debe administrar. Ahora pensemos en un momento en un supermercado, en las grandes superficies. ¿Cuántas referencias pueden manejar ellos? Si además de artículos para el hogar, también venden artículos como ropa, venden artículos de ferretería, etcétera, etcétera. Es decir, aquí ya hacemos un brinco en el número de referencias y quizás podemos estar hablando de cientos de miles de referencias que deben administrar. Entonces, esto nos invita a pensar el desafío que es el control de inventarios. O sea, cómo poder controlar esa gran cantidad de referencias, garantizar de que cuando el cliente venga a comprar una de ellas, la tengamos disponible, ¿verdad? Entonces, para poder hacer esto, hablamos de lo que es la segmentación. ¿A qué me refiero con la segmentación? La segmentación básicamente es un principio en el que nos dice no todo es igual de importante. Piensen ustedes en su vida, nada más pues en su situación personal. Digamos, bueno, todos tenemos problemas en algún momento de la vida, tenemos varios problemas, pero les garantizo que todos los problemas que estemos teniendo en algún punto, esos problemas no todos son iguales. Es decir, de los 10 problemas que tengamos, quizás hay uno o dos que son los realmente importantes, otros, digamos que merecen nuestra atención, pero no son tan, digamos que el impacto no es tan grave. Y por otro lado, hay otros problemas o cosas que consideramos problemas, pero que en realidad son insignificantes, no le debemos prestar atención. Entonces, la segmentación nos permite darnos cuenta de que no todo tiene la misma importancia. Así como los problemas que tenemos las personas no tienen la misma importancia a todos, lo mismo ocurre para las empresas. Todos los productos que las empresas gestionan en general, no todos tienen la misma importancia. Es decir, hay unos productos estrella, hay unos productos que tienen un mayor volumen de ventas, son unos productos que son los que me jalonan la mayor parte de mi clientela, ¿verdad? Es decir, esos productos esperamos darle una mayor atención. Por otro lado, vamos a encontrar unos productos que quizás no se venden casi. Incluso, si hacemos un análisis exhaustivo, podemos encontrar que hay productos que nada más lo vendo de todo el año, se venden 2 meses del año. Entonces, son productos que quizás no merecen tanta atención como un producto importante. Entonces, aquí entra a jugar la segmentación y para hablar de segmentación, vamos a hablar específicamente de la clasificación A, B, C. Esta clasificación ustedes quizás ya la han visto anteriormente, o cuando uno habla de Pareto, estamos haciendo exactamente la misma idea. Pareto lo que busca, para los que están familiarizados y los que no, Pareto lo que busca es encontrar el 20% de las causas que me están generando el 80% digamos, de los efectos en una organización. Es lo mismo aquí. Muy bien, entonces Wild en el año 97 ha definido tres tipos de productos, los productos tipo A, los productos tipo B y los productos tipo C. Entonces, ¿qué definió Wild como los productos clase A? Él hablaba de que aproximadamente era un 10% del total de los ítems, como para contextualizar esto. Es decir, si mi empresa tiene 100 productos diferentes, 100 referencias, Wild dice que aproximadamente, ojo, esto no es una regla determinística que por obligación tiene que ser el 10%, pero simplemente nos da una idea, es un sugerido. Nos dice que aproximadamente el 10% de esos ítems nos genera aproximadamente un 65% del total de las ventas. Es decir, solamente un 10% de los ítems nos están generando más de la mitad de lo que estamos vendiendo, más de la mitad de nuestros ingresos. Por otro lado, definió los productos tipo B, hablaba de que era aproximadamente un 20% de los ítems y que nos generaban aproximadamente un 25% de nuestras ventas. Por otro lado, tenemos los ítems tipo C, que Wiley hablaba de que eran la mayor cantidad de productos, hablaba de un 70%, pero que en realidad nos estaban generando tan solo un 10% de las ventas. Entonces, digamos que miren esa diferencia entre los extremos, entre los productos tipo A y tipo C. Los A, pocos productos, me generan más de la mitad de las ventas, mientras que en los clases C, quizás más de la mitad de los productos que tenemos en la organización tan solo me generan un 10% de las ventas. Algo que ustedes no deben olvidar en su vida
personal y en su vida profesional es que en general los recursos son limitados. Para las organizaciones los recursos son limitados, es decir, la cantidad de personal con la que se dispone es limitada, la capacidad del software con el que se dispone es limitada, la cantidad de dinero que se dispone es limitada, o sea, es limitado los recursos de la organización. Por esa razón, la segmentación es la mejor forma de poder determinar dónde debemos enfocar nuestros recursos limitados. Aquí hay algo, y es importante que no digamos, me tomen como, me malinterpreten un poco. Lo que Wayne nos busca decir con el ABC no es que los C no me importan y los voy a dejar olvidados, no. Lo que nos está diciendo es, a los C hay que administrarlos también porque va a venir unos clientes a buscarlo. Sin embargo, tienes que tener claro que no les puedes gastar los mismos recursos a los C que a tus productos tipo A. Quizás si estos productos C se refieren a productos que no se venden casi, entonces cuando yo haga mi revisión de inventaria quizás no sea tan exhaustiva para los C. Si yo sé que esos C se venden cada 2 meses, no tiene sentido que lo revisemos día a día. Entonces, simplemente esto es una invitación, primero, a la importancia del segmentar. Esto no solamente aplica para los productos, la segmentación también es para los proveedores, incluso para nuestros clientes, desde el punto de vista organizacional. Es decir, todos los clientes de una empresa no son iguales. Hay clientes más importantes y otros menos importantes. Ojo, a todos les queremos cumplir, eso es cierto. La intención es que todos estén satisfechos. Sin embargo, repito, sabemos que esos clientes importantes quizás en algún punto les podamos dar un poco más de flexibilidad. ¿Por qué? Porque son los que nos están generando los mayores ingresos como empresa. Muy bien. La asignación de esta semana va a estar asociada específicamente al control de inventario y a la clasificación ABC. Ok. En este curso vamos a discutir los tipos de políticas de inventario. Digamos que cuando hablamos de la frecuencia de revisión, les dejé ver un poco de los tipos de políticas de inventario. Vamos a ver principalmente dos tipos de políticas de inventario y dentro de cada una de ellas vamos a discutir varias. Entonces, en general vamos a ver de políticas de revisión periódica y políticas de revisión continua. La diferencia entre ellas radica en el periodo de revisión, si es continuo, es decir, permanente después de cada transacción, o si es periódico, es decir, se fija un intervalo de revisión. Una vez uno, digamos, vaya a trabajar con una o con la otra, la formulación matemática que existe es un poco diferente. Digamos que los conceptos son similares, pero la parte matemática cambia un poco las fórmulas. Ok, en cuanto a los factores fundamentales para la administración de inventario, tenemos los costos. Debemos identificar cuáles son los costos asociados a la administración de inventarios. El nivel de servicio, que es básicamente la respuesta del cliente. Lead time son los tiempos de reabastecimiento, es un factor fundamental en cuanto a la administración de nuestros inventarios. Las restricciones de aprovisionamiento, es decir, si el proveedor nos impone alguna restricción o nuestro sistema de producción tiene alguna restricción en cuanto a capacidad, en cuanto a costos, como lo vamos a discutir más adelante. La naturaleza del producto, si este producto es perecedero, si este es un producto de consumo, si es un producto que se puede reparar. Entonces, depende el manejo que se le da. El patrón de la demanda, si es un patrón constante, si es un patrón creciente, si tiene estacionalidades, eso afecta, digamos, la política que vamos a utilizar. Vamos ahora a discutir cada uno de esos factores con más detalle. Bueno, en primer lugar, hablamos de los costos. Cuando hablamos de costos de inventario, hay dos principales en general, ustedes van a encontrar en los modelos. Uno es el costo de mantener o el holding cost. Ese costo de mantener se refiere a cuánto me cuesta a mí tener el inventario almacenado en mi empresa. Ahora, ¿qué está asociado al costo de mantener? Quiero que piense primero, nosotros en nuestra organización asignamos una bodega para poder guardar cosas. Entonces, digamos, los costos involucrados en esa bodega que van desde primero los recursos que se necesitan, la estantería, los equipos, el personal destinado nada más a gestionar esos inventarios, a manipular el producto en la bodega. Digamos que eso está asociado al costo de mantener. Aquí en el costo de mantener hay un costo muy importante y es un costo financiero. Es decir, los inventarios en realidad, un inventario en una bodega es una plata que está en la bodega, una plata almacenada.
Eso es un capital de las organizaciones. Entonces, ese capital tiene un costo de oportunidad. Entonces, ese costo financiero se debe considerar. Esa plata que está guardada y que no la estoy utilizando en este momento, ese costo hay que considerarlo dentro de mi costo de mantener. Por otro lado, tenemos el costo de pedir. Este costo se refiere a cuánto me cuesta como empresa cada vez que establecemos un pedido. Para hacer pedidos se requiere un área de compras. Hay personal de compras, asistentes para las compras, se requieren equipos para las compras, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que toda esa estructura administrativa me genera un costo. Entonces, en el costo de pedir vamos a incluir todos los costos que participen en mi área de compras y al momento en que yo haga pedidos a mis clientes, a mis proveedores, perdón. Por otro lado, tenemos el costo de obsolescencia. Este costo lo vamos a utilizar cuando veamos modelos para inventarios, para productos perecederos. Hablamos del costo de obsolescencia, sobre todo para alimentos o productos como un periódico, por ejemplo, que después de un día ya es obsoleto si no se vendió. Entonces, ese costo de obsolescencia es fundamental para poder, digamos, administrar esos inventarios de productos perecederos. Muy bien, esto en cuanto a los costos. Ahora hablemos un poco del nivel de servicio. Bueno, el nivel de servicio para una organización y cuando estoy pensando en inventarios, debemos tener en cuenta varios factores. Primero, las expectativas de los clientes. ¿Qué es lo que el cliente está esperando? ¿Cuál es digamos, el nivel de servicio que ese cliente espera? Este nivel de servicio lo podemos ver de varias formas. Pueden ser tiempos de entrega, lo podemos ver también como un porcentaje de pedidos entregados a tiempo. Lo podemos ver como un porcentaje de pedidos completos que se hacen a nuestros clientes. Muy bien, entonces debemos ver las expectativas de los clientes, los tiempos prometidos, es decir, nosotros como organización establecemos unos tiempos de entrega, por ejemplo, nuestra política de servicio puede ser, hey, vamos a, o nos comprometemos a abastecer a nuestros clientes máximo en 2 días, es decir, si me hacen un pedido, me demoro máximo 2 días en despacharte ese pedido. Entonces, eso es un tiempo prometido, eso es importante, ser conscientes de cuáles son esos tiempos y si somos capaces como organización de poder cumplir con eso. Por otro lado, tenemos las prácticas competitivas de la industria. Esto es importante porque de nada me sirve, digamos, decir, bueno, yo voy a prometer que despacho en 4 días, pero mi competencia lo hace en un día. Entonces debemos ser conscientes de ese entorno, de la competencia, cuáles son sus prácticas, digamos, en cuanto a los despachos, de tal forma que los podamos igualar o mejorar. Entonces, las prácticas competitivas de la industria son fundamentales para poder fijar mi nivel de servicio. Por otro lado, tenemos los clientes especiales. Como les mencionaba anteriormente, con la segmentación, quizás tenemos clientes que son los que nos compran la mayor cantidad o digamos que esos clientes, por ser unos clientes grandes que tienen una buena imagen, son una oportunidad para la empresa desde el punto de vista del goodwill que nos transmite venderles a ellos. Entonces a esos clientes especiales quizás se les dé un servicio diferenciado y les demos, digamos, que el producto de una forma más rápida, con una mayor disponibilidad. Entonces yo debo tener en cuenta, no, tenemos que tener en cuenta estos factores principalmente para determinar el nivel de servicio de la organización y poder, digamos que, encadenarlo con nuestro nivel de inventario. O sea, qué tanto inventario requerimos para poder, digamos que, cumplir con el nivel de servicio deseado por nosotros y esperado por nuestros clientes. Muy bien. Otro factor clave es el tiempo de reabastecimiento o el lead time. Cuando uno revisa algunos libros incluso, y digamos que la costumbre de la gente es pensar que el lead time es exclusivamente el tiempo de transporte. ¿Cómo así? Mucha gente asocia al lead time, ok, se hace un pedido al proveedor y el lead time es cuánto se demora el proveedor en despachar y que llegue el producto. Normalmente así es como la gente lo entiende. Esto es parcialmente cierto, es decir, el tiempo de transporte claramente sí forma parte del lead time. Es decir, el tiempo de transporte desde mi proveedor hasta nuestra empresa forma parte del lead time. Pero vamos a, digamos que a desagregar un poco más
todas aquellas actividades que forman parte de ese lead time. Entonces, en general vamos a definir el lead time como el tiempo que transcurre desde que detecto que debo pedir, desde que detecto que debo pedir hasta que el producto o el insumo está disponible para ser utilizado en mi organización. Entonces vamos a desmenuzar eso un poco más. Primero, la primera actividad que digamos que se debe realizar es la revisión del inventario, es decir, se revisa la posición de inventario para ver si hay que pedir o no, si le debo pedir a mi proveedor o no. Entonces, una vez se detecta que se debe pedir, aquí el tiempo empieza a contar. Es como si tuviese un cronómetro en la mano y le damos start a ese cronómetro inmediatamente. Entonces viene un proceso de gestión de compras. ¿Qué ocurre? Puede que detectamos que debemos pedir, pero la organización puede que no pida inmediatamente. ¿Por qué? Porque quizás la organización gestiona más inventarios, tiene más productos. Entonces se espera, digamos, que se consoliden las necesidades de los otros productos para poder, ahí sí, pasar al proceso de compras. O mientras se contacta al proveedor, digamos, toda esa parte cae dentro de la gestión de compras, que es la segunda actividad que tenemos acá. Esta gestión de compras involucra incluso la negociación con el proveedor, los términos de pago, cuándo nos va a despachar, las condiciones, etcétera, etcétera. Entonces miren lo interesante de esto. En estas dos primeras actividades, aquí detectamos que debemos pedir, aquí hacemos el pedido finalmente, pero ojo, aquí ya hay tiempo. Es decir, aquí debemos considerar este tiempo. Si mi organización se demora en la gestión de la compra, entonces mi tiempo de reabastecimiento es mayor. ¿Por qué? Porque va a transcurrir más tiempo desde que detecté que debo pedir hasta que ese producto va a llegar efectivamente a mi empresa. Muy bien, una vez el pedido ya entra en firme a ese proveedor, empieza lo que es una administración del pedido por parte de ese proveedor. Aquí básicamente este proveedor lo que hace es, primero, revisa si tiene, digamos, ese producto lo tiene disponible o no. Si no, nuestra orden va a estar, digamos que va a estar aguantada hasta que ellos fabriquen lo que se requiere o hasta que les llegue, digamos, lo que se requiere. En la administración del pedido también revisan la parte financiera, que nos revisan que nosotros como clientes de ellos estemos al día. Entonces, una vez, digamos, se cumple que estamos al día, que ellos tienen su inventario, que en su inventario está ese producto que les pedimos, perfecto. Entonces, ahora ellos dan la orden del despacho. Y aquí se pueden dar varias situaciones. Puede que nos despachen inmediatamente o puede, por el contrario, que ese proveedor que se encuentra ubicado en Bogotá y nosotros estamos ubicados en Barranquilla, nuestra empresa está en Barranquilla. Entonces ellos, digamos que para enviar esa mercancía de Bogotá a Barranquilla, esperan a consolidar más carga, porque no quieren enviar el vehículo, no lo quieren enviar vacío, con una baja utilización de la capacidad del vehículo. Entonces, si ellos hacen esa consolidación, puede que pasen 2 días más y a pesar de que tienen el producto disponible, esperan 2 días más para poder consolidar más carga y enviar esa carga a Barranquilla para que nos llegue a nosotros. Entonces miren que aquí sigue contando el tiempo y aquí todavía no nos han despachado. Entonces se da el despacho y ahora sí empieza el tiempo de transporte, que ya es cuando viene en el vehículo, independientemente del modo de transporte en que se realice. Aquí en el transporte debemos considerar situaciones como, por ejemplo, aquellos productos que estamos importando. Si vienen por vía marítima, entonces llegan a puertos, hay unos tiempos de inspección, hay que tener en cuenta las operaciones de carga y descargue. Todo esto agrega, digamos que más tiempo a nuestro lead time. Finalmente llega a nuestra empresa, pero ojo, que llegó a la empresa no significa que ya esté disponible. Ocurre algo. Si en la organización tenemos un software que nos permite, digamos, tener la visibilidad de los inventarios, si en bodega reciben los insumos y no los cargan inmediatamente al sistema, no los vemos. O sea, nosotros no somos conscientes de que ya está disponible para ser utilizado. Es decir, el proceso se completa cuando ese insumo es leído y es registrado en nuestro sistema. Por esa razón, quiero que ustedes en general interpreten el tiempo de reabastecimiento o el lead time como el tiempo que transcurre desde que detectamos que se debe pedir hasta que el insumo está disponible en el sistema y se puede utilizar. Es decir, todas las actividades que acabamos de discutir
forman parte de ese tiempo de reabastecimiento. Es importante ser consciente de esto porque nos permite administrar ese lead time, es decir, nos permite ver qué actividad está tomando más tiempo de lo que debe tomar. De tal forma que si lo logramos cortar, ese lead time va a ser menor. A nosotros nos conviene que el lead time sea menor, porque como vamos a ver más adelante en las fórmulas de inventarios, entre mayor sea mi lead time, mayor inventario requiero. Y tiene sentido. Entre más tiempo se demore en llegar el producto, yo debo tener más existencias en mi organización para cumplir con la demanda mientras me llega esos insumos. Entonces, este concepto de lead time es fundamental en logística porque muchas de las decisiones que tomamos le apuntan directamente a este lead time. Decisiones del tipo como el proveedor que seleccionemos. No solamente todo es costo, es decir, no, el proveedor me vende, digamos, un costo bajo, sí, pero ¿dónde está ubicado ese proveedor? ¿Cuánto tiempo se demora ese proveedor en llevarte el producto? Debes ser consciente de que entre más lejos esté ese proveedor, si está en China, por ejemplo, el lead time es mayor. Entonces, ese tipo de consideraciones son críticas al momento de diseñar una política de inventario. ¿Por qué? Porque el lead time está directamente relacionado con la cantidad de inventario que tenemos en nuestro sistema. Ok, otro factor fundamental es la naturaleza del producto. Si es un producto perecedero, debemos tener en cuenta esto. Es decir, si yo sé que mi producto me dura máximo 2 días, es decir, si es un alimento que después de 2 días ya no lo puedo vender, se daña, yo sé que no puedo comprar más de lo que puedo vender en 2 días. Entonces, requiere unas políticas de inventario un poco diferentes a las políticas que vamos a ver al comienzo del curso. En general, vamos a hablar de productos consumibles. Cuando hablo de algo consumible, básicamente es que cuando se vende ya no se recupera, sino que hay que comprarlo. Los consumibles básicamente son alimentos, ropa en general. Se pueden considerar como artículos de consumo. Por otro lado, tenemos reparables. ¿A qué se refiere esto? Esto básicamente son partes de equipos que las tengo en inventario, las puedo utilizar digamos que en un producto o en un servicio y si se daña yo la puedo, digamos que volver a arreglar. Entonces la naturaleza de estos inventarios es diferente que los inventarios de productos de consumo. ¿Por qué? Porque en el reparable, digamos que yo puedo utilizar un número de veces los artículos. Entonces no tiene la misma naturaleza del consumo que se va disminuyendo siempre, sino que aquí, repito, se puede volver a utilizar. Esto se ve mucho en la parte, por ejemplo, en las aerolíneas, en el mantenimiento de sus equipos. Ellos tienen varias partes para los aviones. Entonces, esa es una gestión de inventario de artículos reparables, por decirlo de alguna manera. Ok, otro factor fundamental para nuestra gestión de inventarios son las restricciones del proveedor y del sistema en general. ¿Cómo así? Esto es importante, o sea, nosotros no estamos aislados. Cuando vamos a determinar cuánto vamos a comprar, debemos tener en cuenta si el proveedor efectivamente nos puede vender eso. Porque quizás ellos pueden nos exigen una orden mínima. ¿Cómo así? Ese proveedor puede que me diga, yo mínimo despacho 100 unidades de ese producto. Es decir, no le podemos comprar 90, no le podemos comprar 80, sino que mínimo 100. Entonces, debemos ser conscientes de esas restricciones. ¿Por qué? Porque nuestra política de inventario, recuerden que debe responder a la pregunta de cuánto voy a pedir. Entonces, ese cuánto voy a pedir debe cumplir con las restricciones de mi sistema. Muy bien. El tema de los descuentos, esta parte es importante. O sea, más adelante vamos a hablar un poco de esto y es básicamente cuando el proveedor me dice, mira, si me compras menos de 100 unidades, este es el precio, pero si me compras entre 100 y 500 unidades, el precio es un poco más bajo, y si me compras más de 500, te doy un poco más de descuento. Entonces, existen modelos de inventario que nos permiten encontrar la cantidad óptima a comprar cuando el proveedor nos ofrece este tipo de descuentos. Muy bien. La disponibilidad, hay que ver ese proveedor que tanta disponibilidad tiene de producto. Puede que yo quiera comprar 1000 unidades del ítem X, pero el proveedor no me puede abastecer de 1000, nada más de 800. Entonces quizás me tengo que utilizar otro proveedor o utilizar 2 o más proveedores para poder abastecer mi sistema. Entonces esas restricciones son importantes conocerlas al momento de nuestra planeación. La confiabilidad, ¿qué tan confiable es ese proveedor? Puede ser el caso que digamos que los equipos de ese proveedor
no sean, digamos, de la mejor tecnología, no les hagan el mantenimiento adecuado y ese proveedor permanentemente presente problemas y no nos cumpla como esperamos. Es decir, digamos, le hacemos un pedido, pero no nos entrega a tiempo debido a que no es confiable, no tiene un sistema confiable o resiliente. La flexibilidad, ¿qué tan flexible es el proveedor? Por ejemplo, yo quiero comprar 1000 unidades, pero no quiero que me las envíe inmediatamente, sino que me envíe 500 primero, 500 después. Entonces, ese tipo de información la debemos conocer, qué tan flexible es ese proveedor. Por otro lado, debemos saber cómo opera el proveedor, si funciona en un make to stock o fabricando contra inventario o fabricando bajo pedido, make to order. En otras palabras, si es un make to order significa que cuando le hago el pedido es que va a empezar a fabricar el producto, mientras que en el make to stock, cuando yo le pido, ya en general va a tener en inventario ese producto. Entonces los tiempos de entrega van a ser diferentes. Entonces conocer este tipo de información de nuestro proveedor es fundamental porque todo esto afecta nuestro lead time, afecta cuánto vamos a pedir, cuándo vamos a pedir. Entonces debemos ser conscientes de estas restricciones del sistema. Por otro lado, tenemos otros factores que consideramos importantes en la gestión de inventario, como la disponibilidad y la calidad de la información. Ocurre algo, las organizaciones medianas y pequeñas, incluso en la ciudad, tienen un sistema, así sea básico o un sistema avanzado de información, pero tienen algo que permita, digamos, capturar y dar visibilidad de cuánto se tiene inventario en la empresa. ¿Qué ocurre? Cuando hablo de la disponibilidad y la calidad, se refiere a que ese sistema puede estar equivocado. ¿Cómo así? Recuerden que este sistema, las entradas y las salidas las hacemos personas. Entonces puede que alguien al momento de digitar una información, digamos que llegó una mercancía y digitó de forma incorrecta, entonces el sistema no tiene forma de comprobarlo algunas veces. Y cuando voy a revisar en el sistema, veo, bueno, que hay 1000 unidades en el inventario. Pero cuando voy al físico, es decir, cuando me desplazo a la bodega a verificar que existan las 1000 unidades, en realidad nada más hay 900 unidades, porque hubo un error del sistema, el sistema se descuadró, no hubo una precisión ahí. Esto se puede dar por múltiples razones, desde errores humanos, desde la parte de daños, por ejemplo, que el producto se dañó, se cayó en algún punto, y de pronto cuando lo botaron o algo, se les olvidó eh, quitarlo del sistema, o digamos que muchas veces los trabajadores se pueden sentir mal por haber hecho eso y ocultan de alguna forma que se dañó ese producto, que lo dejaron caer quizás. Ahora, existen también los casos extremos y que hay que ser conscientes de ellos. También existen los robos en las bodegas. Se puede tanto de un trabajador como de una persona ajena a la organización, que puede sustraer artículos de la bodega y obviamente no los van a registrar en el sistema. Entonces, en fin, qué tan preciso sea o qué tan confiable es la información que está en el sistema es fundamental. Porque recuerden que cuando vamos a hacer un pedido, difícilmente vamos a poder siempre contar cuánto tenemos físicamente. Imagínense si tenemos 100.000 productos que administrar. No podemos contarlos físicamente en la bodega. Debemos utilizar el sistema, pero si ese sistema no es tan confiable, entonces digamos que quizás la administración de inventarios vaya a fallar. ¿Por qué? Porque pedimos cuando no se debe o no pedimos cuando se debe. Entonces, la calidad y la disponibilidad de la información de los inventarios es fundamental en nuestra gestión de inventarios. Ahora, tenemos otros factores como quién asume los costos de inventarios. Esta parte me gustaría detallarla, sobre todo al final del curso. Existen algunas prácticas colaborativas en la cadena de suministro donde el proveedor maneja el inventario del cliente. Esto lo vemos, por ejemplo, en Almacenes Éxito. En todo a nivel nacional está manejando este esquema de inventario en consignación con un BMI o Vendor Managed Inventory o inventario administrado por el proveedor. Lo maneja ¿de qué manera? Básicamente lo que quiere decir el BMI es que el proveedor es el responsable de que Almacenes Éxito tenga la cantidad de producto que requiere en su bodega. Entonces, por decirlo de alguna forma, Almacenes Éxito se desentiende un poco
de la administración de inventarios de esos productos. Y no hay nadie más interesado en que esos productos se vendan que el proveedor. Él es el más interesado de que se venda. Por tal razón, digamos que asume esa gestión de inventarios. Repito, más adelante vamos a detallar un poco más el tema del BMI. De hecho, voy a invitar unos estudiantes, ya se graduaron, ahora en calidad de ingenieros, ambos están estudiando una maestría en ingeniería industrial en diferentes universidades y tuve la oportunidad de dirigirlos en una tesis de inventarios BMI con inventarios multieslabón, y con más calma ellos nos van a explicar las ventajas, desventajas y beneficios de todo este esquema BMI. Por otra parte, un tema que vamos a discutir digamos, está en nuestro sílabus, es el número de instalaciones de almacenamiento. En el caso de una red de distribución, por ejemplo, tengo una fábrica y tenemos 5 centros de distribución en toda Colombia. Entonces debemos ubicar inventario en esa red. Entonces, como ya estamos administrando múltiples nodos, debemos encontrar una estrategia de inventarios óptima para administrar el inventario en esos nodos. Entonces es importante este concepto de múltiples instalaciones, porque quizás existe digamos, cosas como las transferencias. Les pongo un ejemplo, en la ciudad podemos tener una empresa de tipo droguería. Imagínense una cadena de droguería grande que tenga varios puntos de venta en la ciudad. Entonces, la administración de inventarios debe contemplar que el inventario no está solamente en un punto, sino en varios, en estos casos, varias droguerías. ¿Por qué? Porque quizás una de las droguerías, cuando el cliente va, no tiene un medicamento específico, pero otras sí lo tienen. Entonces se debe dar digamos, la visibilidad del sistema de tal manera de que esa droguería sea capaz de detectar dónde sí lo tienen para poder llamar a la otra droguería y hacerle, digamos, el pedido para que se haga una transferencia y que el cliente pueda recibir el producto que está buscando. Entonces, estos son factores que digamos, son claves también o que debemos tener en cuenta al momento de gestionar inventarios. Bueno, de manera de conclusión, quiero decir, bueno, primero, que la gestión de inventarios en general es un balance, es buscar un equilibrio entre dos objetivos. El primero es minimizar costos de la gestión de inventarios, y el segundo, que es igual de importante o quizás un poco más, es el nivel de servicio de la organización. Garantizar de que cuando el cliente nos pida vamos a tener el producto o el servicio disponible. Por otra parte, el otro mensaje que quiero que se lleven, tanto para la gestión de inventarios como para la gestión de operaciones en general, es la segmentación. Esta es la clave para una administración eficiente de operaciones. Recuerden que no todo es igual de importante. Es decir, así como tengo productos estrella, tengo unos productos que no se venden tanto, no se mueven tanto. Lo mismo ocurre, como les mencioné anteriormente, con nuestros clientes e incluso con nuestros proveedores. No todos los proveedores que tenemos son igual de importantes para nosotros. Bueno, por último les agrego esta sección de glosarios. En la medida de que sea necesario en las clases, voy a ir digamos que agregándola para que vayamos ganando entre todos un poco más de conceptos, de términos que son muy utilizados, como lo que es un SKU, que es un Stock Keeping Unit o referencia. Es decir, las empresas que tienen 3.000 referencias o 3.000 productos diferentes en su bodega, puede decir, no, tenemos 3.000 SKUs. Esto, o sea, se puede ver ese concepto. Entonces ya saben que esto es equivalente a referencia. Está el lead time o tiempo de abastecimiento, que ya lo hablamos exhaustivamente. Nuestros stocks o los inventarios, el safety stock o inventario de seguridad, también es un concepto muy importante. Entonces, en la medida que van apareciendo nuevas palabras, las voy a ir agregando al final de nuestra lectura. Esto ha sido todo por hoy. Los invito a que revisen la actividad de esta semana y que por favor se den cuenta de que hayan entregado las actividades de las semanas anteriores. Nos vemos en la próxima clase.